ustedes saben que hoy el Espíritu Santo está hablando. Dios habla a través de su Espíritu Santo. Pero muchas veces no escuchamos porque sencillamente nos hemos apartado de la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, hacia el desierto. Y el versículo 27 nos dice que Felipe se levantó y se fue. Se levantó y se fue, sin cuestionar a Dios, sin preguntarle por qué o para qué, sin decirle: Señor, no entiendo, no, ¿me puedes dar más explicaciones con respecto a este llamado? Sencillamente obedeció, se levantó y se fue. Hoy por hoy estamos muy acostumbrados a cuestionarle al Señor. Ponemos muchos cuestionamientos, le hacemos muchas preguntas y perdemos mucho tiempo con ello. Es probable que no esté mal que le hagamos preguntas a Dios, no. Pero ¿cuánto tiempo perdemos en cuestionamientos que son vanos? Pero acá hay un detalle, mis queridos hermanos, que debemos tener en cuenta. El capítulo 8, si vamos a leer todo el capítulo 8, va a ser muy largo. Sencillamente quiero decirles que allá por el versículo 5 al 7 nos habla de un Felipe predicador que hacía prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Era un hombre que ganaba almas. Era un hombre que ganaba almas. Era un hombre que veía tantos milagros y multitudes escuchaban la voz de Felipe. De pronto, mis queridos hermanos, el Señor le dice: levántate y ve al desierto. De la multitud al desierto. Del éxito como predicador, como misionero, a un lugar donde no había nadie. Felipe se levantó y se fue. Obedeció. Pero lo que más llama la atención acá es que aparentemente lo que Dios hizo con Felipe era algo ilógico. Era algo ilógico enviarle de la multitud al desierto, de donde él tenía éxito como evangelista, como misionero, a un lugar donde no había gente. Cuando lo que Dios hace parece ilógico. Muchas veces lo ilógico de Dios no entra en nuestra lógica. Muchas veces nuestro plan no está acorde al plan de Dios. Pensamos tal vez de una manera, pero Dios, resulta que el Señor tiene una lógica diferente, en donde su matemática no es igual a la nuestra. Felipe obedeció, porque entendió que ese llamado era para él. Vete al desierto. De la multitud al desierto. Hay un libro del doctor James Dobson que dice, el título dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque muchas veces y aparentemente vemos que Dios hace en nuestra vida algo que no tiene sentido.
¿Por qué muchas veces pasamos tiempo en la iglesia enseñando, predicando, dando testimonio a nuestra familia, pero vemos que nuestra familia muchas veces se va? A veces eso no tiene sentido. ¿Por qué muchas veces como hijo ves a tus padres que leen la palabra de Dios, que adoran a un mismo Dios, pero que muchas veces ese domingo dejan todo lo que tienen que dejar y el lunes de lunes a sábado se convierten en otra persona? No hay lógica en eso. Porque muchas veces tu matrimonio, que has bendecido en el nombre de Jesús, que has hecho un pacto con Dios, al colocar el anillo, no fue solamente un símbolo, sino fue un trato, un pacto con Dios. Pero resulta que después ese pacto tiras en la borda y no tiene sentido. Mis queridos hermanos, muchas veces la lógica de Dios no es nuestra lógica. No entendemos, no sabemos. Dios tenía un plan para Felipe y ese plan era que él deje esa plataforma que él ya tenía, esa multitud que le escuchaba, para ir al desierto. ¿Dónde Dios te quiere enviar ahora? ¿Qué está haciendo en tu vida ahora mismo que no tiene sentido? ¿Qué hizo Dios hace 10 años, 20 años? ¿Dónde estabas? Hace 10 años atrás, hace 5 años atrás. ¿Por qué hoy estás sentado aquí escuchando esta prédica? ¿Quién te trajo a este lugar? ¿Por qué dices tal vez esta mañana, ¿qué hago yo en este lugar? La lógica de Dios no es tu lógica. Vete al desierto, le dijo Dios a Felipe. Y esto nos envía al segundo punto, en donde proclamar la palabra de Dios se requiere sumisión al Espíritu de Dios. El versículo 29 nos dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Era un etíope el que estaba manejando o venía en un carro o viajaba en un carro, en una carreta de esa época. Estamos hablando de 2000 años atrás. Y venía leyendo una porción de la palabra de Dios, concretamente Isaías 53. El Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Nuevamente la palabra de Dios nos dice, acudiendo Felipe. Nuevamente la obediencia, la sumisión de Felipe a la voz del Espíritu. Es la primera vez que se menciona aquí en el libro de Hechos y en la palabra de Dios que el Espíritu le dice algo. Que el Espíritu le habla a Felipe y el Espíritu dijo a Felipe. Recordemos las palabras del Señor. No estarán solos. Enviaré un consolador. No les voy a dejar huérfanos. Enviaré un consolador. Y más concretamente Juan 16:13 nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga de Dios. Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo y se acercó a ese carro. Mis queridos hermanos, ¿escuchas la voz del Espíritu Santo?
¿Escuchas cuando el Espíritu Santo te habla? Muchos hoy recurren a ciertas personas o a ciertos predicadores o a ciertos soñadores y le dan más valor a eso que a la palabra de Dios. Y dicen cosas tales como: Dios me reveló anoche. Soñé y Dios me reveló. Cuidado con esos sueños, porque muchas veces nuestros sueños son terribles. Te guías por los sueños, por lo que alguien dice: Dios me reveló. La revelación completa está en la palabra de Dios. La revelación final es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No existe otra revelación fuera de la palabra de Dios que nos muestre tan claramente quién es Dios a través de Jesucristo. Por lo que no podemos decir: Dios me reveló a mí. Puede que de repente tengas un buen sueño o algo, pero otra vez tiene que pasar por el peso, por la vara de la palabra de Dios. Si algo contradice la palabra de Dios, pues entonces es cualquier cosa. ¿Oyes la voz del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo quebranta tu vida? Te está hoy diciendo como esposo, como esposa, como hijo de Dios. Hoy te está hablando el Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo como familia? ¿Qué nos está diciendo como iglesia hoy? La voz del Espíritu Santo. Ustedes saben que hoy el Espíritu Santo está hablando. Dios habla a través de su Espíritu Santo. Pero muchas veces no escuchamos porque sencillamente nos hemos apartado de la palabra de Dios. Creemos que sabemos todo, que tenemos años de iglesia, que predicamos aquí, pero nos hemos apartado de esto. ¿Y cómo vamos a oír? ¿Cómo vamos a oír la voz del Espíritu cuando nos hemos apartado de la palabra de Dios? Hoy, mis queridos hermanos, es tiempo de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla. La voz de Dios que nos habla a través del Espíritu Santo, que hoy habita en nosotros. Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo y le envió: acércate al carro. Y encontró ahí a alguien que tenía sed de Dios, a alguien que tenía hambre de Dios. ¿Entiendes lo que lees? Y este funcionario etíope le dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces Felipe vio que estaba leyendo el Salmo, Isaías 53, y comenzó a explicarle. Este funcionario etíope, que era funcionario de una reina, era ministro de Hacienda, encargado de los tesoros de una reina, viajó desde Etiopía a Jerusalén para adorar. Él venía de Jerusalén y de venida se encontró con Felipe. En las palabras de un predicador, este etíope era un alma que buscaba a Dios. Era un buscador de Dios. Era un alma sedienta, hambrienta, que fue a adorar en Jerusalén y ahí no encontró nada. Que fue a hacer sacrificios en Jerusalén y ahí no encontró nada. Volvió vacío porque él no entendía lo que leía. Y ahí se encuentra con Felipe. Y Felipe le explica. Fue difícil para este hombre etíope, funcionario de una reina. Era 80 días de camino
con el carro. Era un hombre importante, era un hombre intelectual. Era un hombre moralmente intachable, pues era eunuco. Este hombre tenía todo. Sin embargo, se sentía hambriento y vacío. Y buscaba a Dios. Buscaba honestamente y de todo corazón a Dios. Quisiera en esta mañana que alguien también busque a Dios. O si haya alguien que busca al Señor en esta mañana. Y que nosotros busquemos a los buscadores de Dios. Dios pondrá delante de nosotros a los que buscan de todo corazón. ¿Qué tenía Felipe que hacer con este hombre? De la multitud a predicar a un solo hombre. ¿Por qué? Porque si las 99 ovejas están salvas, por más de que una oveja se pierda, Cristo irá por esa oveja perdida. La proclamación del Evangelio demanda sumisión al Espíritu Santo. Acércate a ese carro. Y Felipe obedeció. Felipe se sometió a la voz del Espíritu Santo. Escucha la voz del Espíritu en esta mañana. Abre tu corazón a la voz del Espíritu en esta mañana. Hay gente buscando a Dios. Hay gente con hambre y sed del Señor. Busca a los buscadores de Dios. Y finalmente, para terminar este mensaje, la proclamación del Evangelio demanda presentar a Jesucristo el Salvador. ¿Qué hizo Felipe? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Nos dice la palabra que Felipe, abriendo su boca, tenía esa necesidad Felipe de hablar de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Seguro le explicó lo que dice Isaías 53. Que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Que Dios cargó en Jesús nuestras suciedades, nuestras imperfecciones, nuestras deslealtades delante de Dios, nuestras infidelidades, nuestras traiciones, nuestros engaños, mentiras, nuestro hablar soez, nuestros pensamientos inicuos. Dios cargó en Jesús nuestros pecados y somos pecadores. Soy el primero. Yo soy pecador y necesito de Cristo. Seguramente Felipe le explicó a este funcionario sediento de Dios, le dijo que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que limpia y quita el pecado del mundo. Quisiera en esta mañana que también alguien pueda decir: yo creo en Cristo Jesús. Así como dijo este eunuco, este etíope: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó a Jesucristo como su único Salvador, como el único y verdadero Salvador. Que más allá de Jesucristo no hay salvación, que no hay obra alguna que podamos hacer, que no somos buenos en nada y que solamente Cristo puede salvar y que Cristo llevó absolutamente todo ahí en la cruz. Quisiera en esta mañana que haya alguien que busque al Señor. De cierto, esta mañana lo va a encontrar. Lo va a encontrar en Jesucristo. Concluyo este mensaje diciendo de que hoy día oramos para que cada uno de nosotros sea un Felipe de algún etíope buscador de Dios. Es decir, que cada hijo de Dios proclame el Evangelio, que cada hijo de Dios obedezca al llamado de Dios. Vete al desierto, ahí te necesito. Que cada hijo de Dios escuche al Espíritu Santo que está dentro de nosotros hablar
que cada hijo de Dios presente el evangelio de salvación. Jesucristo, el Rey y único Salvador. Inclinemos nuestros rostros en esta mañana. Pero no quiero concluir este mensaje sin antes hacer una invitación. Si hay alguien que busca a Dios, si hay alguien que al escuchar este mensaje entendió que solamente Cristo puede perdonar pecados, que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, que Él llevó todas nuestras miserias ahí en la cruz. Si hay alguien que se sintió tocado por esto, le voy a pedir que acepte a Cristo, que crea en Cristo como su Salvador. Si hay alguien, levante su mano. Hay alguien en esta mañana que desea aceptar a Jesús como su Salvador. Hay alguien que en esta mañana le dice a Jesús: yo creo en Cristo como mi Salvador. Voy a pedir que levante su mano y vamos a estar orando por él o por ella. ¿Hay alguien en esta mañana? El Señor te invita a recibirle como Salvador. Él quiere ser tu Salvador. Fuera de Él no hay salvación. Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos tu mensaje. Gracias porque muchas veces nos has enviado al desierto. Tal vez al desierto de nuestra vida en donde no entendíamos qué pasaba. Porque tu lógica no es igual a nuestra lógica. Pero hemos entendido solamente una cosa: que tú eres nuestro Salvador. Que tú deseas ser Señor de toda área de nuestras vidas. Señor, en esta mañana que cada hijo tuyo escuche la voz de tu Espíritu a través de tu palabra. Escuche tu voz, oh Dios, con tu Espíritu Santo en nuestra vida, que nos habla claramente al corazón qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.